Hola a todos. Estos días se está hablando mucho de Earendel, la estrella que ha descubierto el telescopio Hubble y que es importante porque está tan lejos de la Vía Láctea que la vemos tal y como era cuando el universo tenía 900 millones de años. Y eso supone un récord porque el anterior, en 2018 también con el telescopio Hubble, era de una estrella que veíamos tal y como era cuando el universo tenía 4.000 millones de años. Y es muy interesante por diversos motivos. Por un lado, por lo que supone respecto a hasta dónde puede llegar la tecnología de un telescopio que ya tiene mucho tiempo como es el Hubble, también lo que supone para telescopios como el James Webb, que van a empezar a funcionar ya, y lo que permite entender y lo que permite conocer sobre la infancia del universo. Es algo muy interesante, así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de Earendel y de por qué es tan interesante y tan importante este descubrimiento. Antes de nada, ya veréis que llevo los auriculares y que tengo el navegador abierto, igual que en el vídeo de la semana pasada sobre los asteroides realmente peligrosos. ¿Por qué? Por un lado, porque los comentarios que me habéis hecho llegar son que el vídeo os parecía muy entretenido. Por otro lado, porque viéndolo yo con calma, viendo el vídeo después de haberlo terminado y haberlo publicado, es más dinámico, es decir, da un motivo para mirar la pantalla y no simplemente escucharlo en modo podcast. Y además me permite apoyarme en esas imágenes sin tener que preocuparme de cómo se va a ver, de si puedo señalar algo sin que desaparezca el brazo porque la cámara no cubre todo lo que puedo mostrar en pantalla, es decir, me salgo del plano. Entonces, quiero seguir con ese formato y veréis que hay música de fondo. Normalmente, en los vídeos en YouTube lo que hago es poner esa música a posteriori, es decir, primero grabo solo la voz y luego ya meto la música y ajusto el volumen de la música para que quede bien, para que no sea molesto. De hecho, a veces pasa que está tan baja que ni se oye. En este caso, lo que estoy haciendo es aprovechar la configuración que tengo ya para los directos de Twitch, igual que en el vídeo de los asteroides, pero ahora ya con la música también puesta, porque en Twitch lo tengo montado de manera que cada vez que hablo, el volumen de la música baja. Así no tengo que preocuparme de meter la música en postproducción, es como se llama, cuando ya has terminado de grabar algo y lo preparas para su publicación. Así lo único que tengo que hacer es editarlo y asegurarme de que todo está bien. Y si os gusta este formato, mi intención es mantenerlo, seguir haciendo estos vídeos así, apoyándome en el navegador cuando valga la pena o en cosas que pueda utilizar el ratón y explicarlas de una manera más adecuada, porque en este caso en particular creo que vale mucho la pena por el tipo de noticia que es. Es una noticia en la que además tenemos imágenes, tenemos aquí, esta es la imagen del telescopio Hubble, donde aparece Earendel, y creo que hace que quede mejor, así que por eso, si me veis con los auriculares, no es que se me haya olvidado, como me ha pasado alguna vez, que simplemente me los he dejado puestos por costumbre, sino que es para escuchar la música, para asegurarme de que si suena alguna canción, por ejemplo, muy alta, en Twitch a veces pasa, poder bajar el volumen, por ejemplo, o si está muy baja, poder subírselo. Así que dicho esto, lo que vamos a hacer es empezar con la noticia en sí. Y ya lo decía en la introducción, el descubrimiento de una estrella que vemos tal y como era cuando el universo tenía 900 millones de años. Y bueno, en la noticia la podemos leer, si no la habéis leído, está publicada en castellano, es algo que no siempre pasa, está en la propia web de la NASA, si vais a nasa.gov, es la cuarta o quinta en este momento, esto lo estoy grabando un jueves, y es la tercera, cuarta, quinta, sexta, no, la cuarta, primera, segunda, tercera, cuarta. Está en inglés, pero lee esta nota de prensa en español aquí. Tengo que deciros, la redacción es un poco de aquellas maneras. En algunos lugares las frases suenan un poco extrañas. Me imagino que porque se traduce de inglés a español, se traduce, en estos casos suele ser bastante rápido y me imagino que al final pues uno no se da cuenta cuando está traduciendo, porque me ha pasado, de que hay cosas que suenan bien cuando estás traduciendo del inglés al español en tu cabeza, pero luego al leerlas quedan extrañas. Entonces, si lo leéis y veis alguna cosa que parece rara, es simplemente por eso. Pero aquí lo explican bastante bien, que es lo que ha pasado. Quizás lo que no consiguen es destacar por qué es tan importante, por qué el descubrimiento de Earendel es interesante, porque en realidad, claro, había mucha expectación cuando se hablaba de la noticia. El telescopio Hubble ha descubierto algo que va a abrir una área nueva de investigación, decían, era un récord, etcétera, etcétera. Claro, la gente esperaba de todo. Yo ya lo comentaba en los directos previos, ya lo decía, digo, creo que va a ser algo seguramente relacionado con una galaxia vista a más distancia que lo que se había conseguido hasta ahora. No pensaba en estrellas, creo que lo mencioné de pasada, a lo mejor una estrella, pero pensaba más en galaxias porque es lo que suele ser probable en estos casos. Y en este caso es una estrella, y es una noticia que es muy importante. De hecho, en la propia noticia ya empiezan resaltando eso, ¿no? Que el hallazgo es un gran salto más atrás en el tiempo que con el récord anterior de una sola estrella,
que fue detectada por el telescopio Hubble en 2018, esto lo mencionaba en la introducción del vídeo. Esa estrella existía cuando el universo tenía unos 4.000 millones de años, o el 30%, más o menos, de su edad actual. Hay que recordar que el universo tiene 13.800 millones de años. Dice, en un momento al que los astrónomos se refieren como un desplazamiento al rojo de 1,5. Personalmente, a mí que metan aquí el desplazamiento al rojo sin explicarlo no me termina de convencer, porque sí que dicen que los científicos usan el término desplazamiento hacia el rojo porque a medida que el universo se expande, la luz de los objetos distantes se estira o se desplaza a longitudes de onda más largas y rojas. Son longitudes rojas porque las longitudes de onda más largas son rojas. O sea, el rojo tiene una longitud de onda mucho más larga que el azul, que está en el extremo opuesto, a medida que viaja hacia nosotros. Pero no termina de quedar claro cuál es el valor de esto. Me explico. El desplazamiento al rojo se utiliza precisamente para poder determinar a qué distancia está un objeto. Se utiliza una letra, que es la Z, para indicar el redshift, es como se le llama en inglés. Y en este caso, el redshift, ese desplazamiento al rojo de la estrella que se observó en 2018, es de 1,5. La vemos tal y como era cuando el universo tenía 4.000 millones de años. En el caso de Earendel, ese redshift, esa Z, es 6,2. El valor del desplazamiento al rojo es 6,2. Lo que indica ese valor en realidad es cuánto desplazamiento al rojo muestra la luz de esa estrella o de ese objeto que estemos observando. Dice, la estrella recién detectada, aquí se refieren a Earendel, está tan lejos que su luz ha tardado 12.900 millones de años en llegar a la Tierra y se nos aparece como cuando el universo tenía solo el 7% de su edad actual. No sé por qué aquí no ponen 900 millones de años. Un poquito más en realidad, pero bueno, más o menos anda por ahí unos 900 millones de años. Con un desplazamiento al rojo de 6,2. Los objetos más pequeños vistos anteriormente a una distancia tan grande son cúmulos de estrellas dentro de galaxias primitivas. Y me estaba fijando ahora, esto no lo vi ayer cuando comentamos la noticia en el directo. Dice, la luz del poseedor del récord anterior tardó 9.000 millones de años en llegar a la Tierra. Es una enorme estrella azul apodada Ícaro. Vale, que es lo que comentan aquí. Esto encaja bien, perfecto, no es lo que me ha llamado la atención. Earendel no debe confundirse con la estrella más antigua conocida apodada Matusalén, descubierta por Hubble en 2013. De Matusalén hay que decir, está en nuestra galaxia, ¿vale? No está en un lugar muy lejano. Y lo que es destacable de Matusalén es que es una estrella que tiene una edad con un margen de error lo suficientemente grande como para que su edad, si nos quedásemos con el valor más grande posible, sea anterior al Big Bang. Es decir, una estrella más vieja que el universo, pero claro, es un margen de error. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente, porque si no algo no cuadra, su edad esté por debajo de la edad del universo, pero puede estar bastante cerca de la del Big Bang, o sea, de la infancia, del nacimiento del universo. Y lo que me ha llamado la atención es esto, dice, Hubble también tiene el récord de distancia cósmica para una galaxia, su luz tardó 13.400 millones de años en llegar a la Tierra, que es, ¿por qué no lo ponen aquí? Pero bueno, es al final una demostración de cómo el telescopio es muy útil para observar objetos lejanos, a pesar de que en realidad James Webb va a ser todavía mejor. Quiero decir, ya tiene unas cuantas décadas el telescopio Hubble, pero es una herramienta fantástica para observar objetos muy lejanos. Y bueno, aquí cuentan los investigadores que no se lo creían al principio, que habían observado una estrella que estaba mucho más lejos que Ícaro, que era la más lejana que se había observado hasta este estudio, hasta esta noticia. Dice, normalmente a estas distancias las galaxias enteras se ven como manchas pequeñas donde se mezcla la luz de millones de estrellas. Dijo Belk, que es uno de los investigadores que ha publicado este estudio. Dice, la galaxia que alberga esta estrella ha sido ampliada y distorsionada por lentes gravitacionales en una larga media luna que llamamos el arco del amanecer. La imagen en cuestión, que es esta, es aquí esta es la imagen del telescopio Hubble. Aquí, lo bueno, esto lo puedo hacer, lo hice ayer en stream también, es ampliarla. Esto de aquí, este es el arco al que se refieren los investigadores. Voy a hacer más zoom. Aquí, este punto de aquí que estoy señalando con el ratón, ese Earendel, ese puntito de ahí. Esto de aquí, que aparece, el tercero es este, si no recuerdo mal. De hecho, hay una imagen anotada en la noticia, la veremos ahora. Pero creo recordar que este es el tercero. Son cúmulos de estrellas que están duplicados, están repetidos. Y esto es interesante en cuanto a que es una pista de qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que el telescopio Hubble haya podido ver una estrella aquí? Fijaos bien en la imagen. Todo lo que veis aquí, en realidad, quitando esto de aquí, que es una estrella de la Vía Láctea, y aquí hay otra. Todo esto son galaxias. Hay algunas que son pequeñísimas, que decir, fijaos en esto, en comparación a esto, por ejemplo. Estos son galaxias. Son galaxias. ¿Cómo es posible que estemos viendo aquí abajo una estrella de forma aislada? Y ese es el primer punto interesante de la noticia.
Esto es algo que es posible gracias a lo que se conoce como una lente gravitacional. Y tiene que ver básicamente con cómo funciona el espacio y cómo funciona la gravedad, el efecto que tiene en el espacio, la masa. La masa lo que hace es curvar el espacio a su alrededor. Y en este caso, lo que sucede, y además está aquí en la noticia también, lo estoy buscando porque no recuerdo el nombre del cúmulo de galaxias, aquí está, dice, cuando las estrellas se alinean, el equipo de investigación estima que Earendel tiene al menos 50 veces la masa de nuestro Sol, esto lo vamos a comentar ahora, dice, pero incluso una estrella tan brillante y de gran masa, sería imposible de ver a una distancia tan grande sin la ayuda del aumento natural que produce un enorme cúmulo de galaxias WHL013708 que se encuentra entre nosotros y Earendel. La masa del cúmulo de galaxias deforma el tejido del espacio creando una poderosa lupa natural que distorsiona y amplifica enormemente la luz de los objetos distantes que están detrás de él. Una lente gravitacional es, en esencia, como lo pone ahí, una lupa cósmica. Es un objeto muy masivo, en este caso un cúmulo de galaxias, un grupo de galaxias que tiene mucha masa en total, que lo que hace es curvar el espacio a su alrededor de una manera muy pronunciada. ¿Y qué sucede? Si tenemos un objeto por detrás de ese cúmulo de galaxias desde nuestra perspectiva, la luz que viene de ese objeto hacia nosotros, al llegar a ese lugar, ¿qué va a hacer? Va a curvarse y va a seguir el camino que le indique la curvatura del espacio en el entorno de ese cúmulo de galaxias. ¿Qué pasa? Si se dan las circunstancias adecuadas, esa luz se va a curvar alrededor de la galaxia, va a seguir diferentes caminos, va a volver a concentrarse delante del cúmulo de galaxias hacia nosotros y aumenta su brillo y nos permite ver objetos que de otra manera no serían visibles. Si no estuviese ese cúmulo de galaxias de por medio, Earendel no sería visible. ¿Y qué pasa? En este sentido, se producen varios fenómenos que hay que tener en cuenta. Por un lado, ese aumento de brillo, que es lo más importante porque es lo que hace que podamos verlo. Por otro lado, una distorsión. Se produce una distorsión de lo que se está viendo. Por eso aquí, esta es la imagen anotada que os decía antes. Anotan aquí, por ejemplo, los cúmulos estrellas. Pone mirrored en inglés, quiere decir que están duplicados. En realidad, estos dos cúmulos de estrellas, ya os digo, aquí aparece también, son el mismo. Son el mismo y como la luz sigue diferentes caminos de estos cúmulos, de este mismo cúmulo, aparecen dos lugares diferentes. Luego aquí se indica Earendel, el punto que os decía, y esto es la línea de magnificación, la curva de magnificación. Esto lo explican en la noticia y lo explican muy bien, así que no voy a enredarme con un ejemplo, cuando en realidad ponen aquí uno con una piscina que es fantástico y que me gusta mucho. Dice, gracias a la realineación con el cúmulo de galaxias que sirven de lente de aumento, la estrella Earendel aparece directamente sobre una ondulación en el tejido del espacio o muy cerca de ella. Fijaos cómo Earendel está dentro de esta línea de puntos en color amarillo, que es la línea de magnificación. Y dice, esta ondulación, que se define en óptica como una cáustica, proporciona el máximo aumento y brillo. El efecto es análogo al de la superficie ondulada de una piscina, que crea patrones de luz brillante en el fondo de la piscina en un día soleado. Si lo pensáis, es posible que lo hayáis visto alguna vez. Ya sea en piscinas o incluso en el mar, a lo mejor puede que lo hayáis visto alguna vez, pero en una piscina, si alguna vez os habéis fijado, en un día soleado, cuando el sol da de lleno en la piscina, en el fondo de la piscina, hay lugares muy brillantes, con un color muy, muy intenso. Es esto a lo que se refieren, si lo habéis visto alguna vez, eso es a lo que se refieren. Y de todos modos, seguramente podamos buscar una imagen en Google de ese fenómeno si no lo habéis visto nunca. Las ondulaciones en la superficie actúan como lentes y enfocan la luz solar al brillo máximo en el fondo de la piscina. Esta cáustica hace que la estrella Earendel sobresalga del resplandor general de su galaxia de origen. Su brillo se magnifica 1000 veces o más. A este punto, los astrónomos no pueden determinarse si... Eso está mal escrito. En este momento, los astrónomos no pueden determinar si Earendel es una estrella binaria, aunque la mayoría de las estrellas masivas tienen por lo menos una estrella compañera más pequeña. Que esto lo meten aquí y no terminan de explicar por qué es importante. O sea que al final lo que tenemos es un objeto, en este caso un cúmulo de galaxias, que está actuando como lente gravitacional, como gran lupa cósmica, para poder ampliar la luz de un objeto mucho más lejano, que en este caso es una galaxia en la que hay una estrella que podemos ver de manera individual, porque está dentro de esa línea de magnificación, de esa curva que mencionaban los investigadores. Hay que decir también, como curiosidad, hay también microlentes gravitacionales, que es un objeto mucho más pequeño que cumple esa misma función de actuar como una especie de lupa gigante. ¿Y qué puede ser una microlente gravitacional? Por ejemplo, un agujero negro. Un agujero negro que pase por delante de una estrella más lejana dentro de la Vía Láctea y que permita observar esa estrella más lejana con mucho más detalle. Hay ejemplos que podéis encontrar de lentes gravitacionales, de hecho en Wikipedia, Gravitational Lens, aquí está. Esto es un ejemplo de lente gravitacional, en este caso una galaxia que está por delante, una galaxia elíptica, distorsiona la imagen de una galaxia espiral
o aparentemente espiral que se encuentra por detrás. Este arco tan raro que se ve es una galaxia espiral que está por detrás de esta galaxia elíptica y deforma su aspecto de esta manera, por eso le da ese aspecto tan extraño. De hecho, hay más imágenes por aquí, o debería haber más imágenes. Aquí está, por ejemplo, la cruz de Einstein, que es una lente gravitacional en la que un cuásar, una galaxia muy brillante, aparece duplicada 4 veces. O sea, no aparece duplicada, aparece cuadruplicada. Y es también otro ejemplo de lente gravitacional. Hay más, por ejemplo, aquí se puede ver cómo hay galaxias estiradas. Ahí se puede poner la imagen en pantalla completa. Bueno, una resolución espectacular, pero hay imágenes. En esta imagen os podéis fijar en que hay galaxias que están estiradas y son producto de una lente gravitacional que lo que hace es también distorsionar la imagen de esa galaxia que se encuentra por detrás. Es decir, en la lente gravitacional, por fuerza, también se pierde parte de la información. En este caso, por ejemplo, el aspecto concreto de esa galaxia. ¿Qué es lo que hace que esto de Arendelle sea tan interesante? Básicamente, la distancia a la que se encuentra y lo que supone, porque podría ser una estrella muy interesante, de una generación que no es las que observamos en el entorno en el que nos encontramos en el universo. Hay que decir también, cáustica, ¿dónde estaba? Aquí. ¿Qué es la cáustica en la óptica? Os decía, el fondo de una piscina es el ejemplo que pone en la NASA. A lo mejor lo habéis visto alguna vez, dice cáustica creada por la superficie del agua. Fijaos cómo hay zonas mucho más brillantes en el fondo del lecho. No sé aquí si esto es en el mar, no sé dónde es, pero vamos. Estas zonas son mucho más brillantes. Lo que están diciendo en esta noticia es que Earendel es posible verla de manera individual porque se encuentra precisamente en lo que es una de estas zonas de cáustica de esa lente, de esa lupa. Y por eso se puede ver de manera individual. Y aquí ahora ya lo que decía, ¿qué es lo que hace que sea tan interesante? Por un lado, la estrella es masiva, tiene al menos 50 veces la masa del Sol. Es decir, estamos hablando de una estrella masiva. También quiere decir que sí, que esta estrella, como la vemos a tantísima distancia, tan en el pasado del universo, si pudiésemos verla en el presente, hace mucho tiempo, hace miles de millones de años que murió. Pero como no es así, como tenemos que tener en cuenta el tiempo que ha estado viajando hacia nosotros y que lo que vemos es el pasado, cuanto más lejos miramos en el universo, más atrás miramos en el pasado, la vemos brillar ahora. A pesar de que es una estrella que explotó en forma de supernova hace miles de millones de años. Debería haber explotado en forma de supernova. Y aquí no lo pone, pero en el estudio sí. Al menos 50 veces la masa del Sol podría llegar a tener 500 veces la masa del Sol. Y esta cifra es más interesante de lo que se pudiera pensar, porque las estrellas se clasifican en dos grupos diferentes, que se les llama poblaciones. Tenemos la población 1, a la que pertenece el Sol, y la población 2. La diferencia entre ambas es algo que se llama metalicidad, que es básicamente la abundancia de metales que posea esa estrella. Y en astronomía, los metales, es muy sencillo, son todo aquello que no sea hidrógeno o helio. ¿Por qué? Porque el hidrógeno y el helio son los elementos que estaban disponibles en el inicio del universo. Tras el Big Bang, los elementos que quedaron fueron hidrógeno y helio. Así que las estrellas de población 1, población 2 tienen más elementos que en realidad tuvieron que originarse en algún lugar, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, en donde se forjaron en el interior de estrellas que vivieron antes de las estrellas de población 2, que son las más antiguas en este contexto, son las que tienen una metalicidad más baja, y por supuesto antes de las estrellas de población 1. El Sol es una estrella de población 1 porque tiene una abundancia de metales, de elementos más allá de hidrógeno y helio, más alta que la de estrellas de población 2. Es decir, para que el Sol se formase con los elementos que tiene hoy en día, aparte de principalmente hidrógeno, era necesario que muchas otras estrellas viviesen sus vidas y muriesen antes de que se formase el Sol. Lo mismo se aplica con la población 2. Y eso quiere decir que tuvo que haber una generación de estrellas que solo tuviese hidrógeno y helio, y que fuesen las primeras estrellas en forjar esos otros elementos en el universo, en su historia. A esas estrellas se las llama población 3. Debería estar también aquí en la noticia, juraría que estaba, o por lo menos en inglés estaba. Estaba por aquí. Bueno, ahora no me voy a poner a buscarlo porque de todos modos, quiero decir... sí, aquí está aquí abajo. Dice... Si los estudios de seguimiento encuentran que Arendelle está compuesta solamente de hidrógeno y helio primordiales, sería la primera evidencia de las legendarias estrellas de población 3, que se supone que son las primeras estrellas nacidas después del Big Bang. Si bien la probabilidad es pequeña, Welk admite que es tentadora de todos modos. La probabilidad es pequeña porque Arendelle la vemos tal y como era cuando el universo tenía 900 millones de años. Lo que se plantea normalmente es que las primeras estrellas del universo debieron vivir cuando el universo tenía unos 400 millones de años. Y eran estrellas muy masivas, o sea que debieron de vivir vidas muy breves, de unos pocos millones de años, luego ya explotaron en forma de supernova, y esparcieron esos elementos para la siguiente generación de estrellas. Es decir, aunque sean estrellas con una metalicidad muy baja, ya serían estrellas de población 2. Lo probable
En este caso, y es lo que dicen los investigadores, es que teniendo en cuenta que la vemos tal y como era cuando el universo tenía 900 millones de años, Earendel seguramente sea de población 2. Pero cabe la posibilidad de que realmente sea una estrella de población 3. Es algo que no se puede descartar, así que no le dan mucha probabilidad, dicen que es difícil, pero quizás sea así. Si fuese así, quiere decir que podríamos, por un lado, confirmar que realmente esas estrellas de población 3 existieron, todo dice que sí, porque lógico, si solo había hidrógeno y helio, tuvo que haber estrellas formadas únicamente por hidrógeno y helio, pero hace falta encontrarlas, y por otro lado, poder estudiarlas. Esa es una parte que es muy importante, el hecho de que estamos observando una estrella tan antigua que podría estar entre las primeras estrellas del universo. Podría ser directamente de población 3. Por otro lado, se decía en la noticia que podría tener una estrella compañera a su alrededor. Es habitual en las estrellas masivas que en realidad formen parte de un sistema binario y que haya una estrella a su alrededor que sea menos masiva. Podría ser el caso de Earendel. Y el problema es que no se puede saber, no se puede determinar si realmente es así, del mismo modo que no se puede saber si es población 2 o población 3. ¿Por qué? Porque el telescopio Hubble es una maravilla, pero no llega a ese punto. Y ahí es donde entra en escena el telescopio James Webb. Lo que se espera es que el telescopio James Webb sí sea capaz de determinar si tiene una estrella a su alrededor, es decir, si es un sistema binario, y si es población 2 o población 3. Lo más probable es que sea población 2, pero cabe la posibilidad de que sea población 3. Y eso supondría que estaríamos viendo las primeras estrellas del universo, y eso ya es un logro de por sí. Luego, a todo esto le podemos sumar otra curiosidad, y es que Earendel, no lo pone en el artículo, lo pone en el estudio, está en el presente, si tenemos en cuenta la expansión del universo y que esa expansión está acelerando desde el inicio del universo, a 28.000 millones de años luz. Esto además lo menciono en el stream, pensando en voz alta con la gente, decía, claro, teniendo en cuenta eso, a lo mejor está a ¿qué? 40.000 millones de años luz, 30 y tantos mil millones de años luz. No, la cifra exacta está publicada, son 28.000 millones de años luz aproximadamente. Y en el momento en el que la luz de Earendel comenzó a viajar hacia la Vía Láctea, hace 13.000 millones de años, hacia una Vía Láctea muy joven en aquel momento, estaba a 4.000 millones de años luz. Claro, aquí seguramente, porque sé que alguno lo va a pensar, porque es una pregunta que siempre surge, es ¿cómo es posible que estuviese a 4.000 millones de años luz si el universo tenía 900 millones de años en aquel momento? Del mismo modo, ¿cómo es posible que ahora esté a 28.000 millones de años luz si el universo tiene 13.800 millones de años? Y esto es algo que hay que tener presente, es porque no hay nada que diga que el universo en sí no puede expandirse más rápido que la velocidad de la luz. Y es todavía más complicado, es todavía más enrevesado, porque resulta que en realidad no es más que un efecto de observar algo a una distancia tan grande. Desde nuestra perspectiva, esas galaxias tan lejanas, lugares como en los que se encuentra Earendel, se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, aparentemente. Desde la perspectiva de esas galaxias, es la Vía Láctea la que se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Y sin embargo, la Vía Láctea no se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Esas galaxias tampoco. Esas galaxias no se están moviendo más rápido que la velocidad de la luz. ¿Qué sucede? Es el espacio entre ambas galaxias el que se está expandiendo en una distancia tan grande más rápido que la velocidad de la luz. Si vamos a cualquiera de los puntos entre la Vía Láctea y esas galaxias, veremos lo mismo. En ningún punto hay un movimiento, hay una galaxia moviéndose más rápido que la velocidad de la luz. Es la expansión del universo la que provoca ese efecto. Y, como decía, no hay nada que impida que en distancias muy grandes esa expansión sea superior a la velocidad de la luz. Es posible tener una estrella, por ejemplo, a 4.000 millones de años luz, cuando el universo tenía 900 millones de años, o a unos 28.000 millones de años luz en el presente, a pesar de que el universo tiene 13.800 millones de años. De hecho, como curiosidad hay que decir, el universo observable tiene un diámetro aproximado de unos 90.000 millones de años luz, es decir, el radio viene a ser de 45.000 millones de años luz. Hay diferentes cifras, pero vamos, suele estar por ahí la cifra en torno a 90.000 millones de años luz para el diámetro. Y la noticia en esencia es esa, es que se ha encontrado una estrella de manera aislada, cuando el universo tenía tan solo 900 millones de años. Podría ser población 3, podría ser una de las primeras estrellas del universo. No es lo más probable, seguramente haga falta encontrar una estrella todavía más antigua para que sea de población 3 o por lo menos para que la posibilidad sea mucho más alta. Y con el telescopio James Webb se va a poder entender mejor si es de población 2 o población 3 y si es una estrella que forme parte de un sistema binario o por el contrario Earendel es una única estrella. Veremos qué es lo que se encuentra. En cualquier caso, incluso aunque fuese una estrella binaria, sigue siendo todo un logro, porque es lo que se decía, lo que se suele observar a estas distancias son galaxias. No una única estrella, sino el producto de muchas estrellas. Así que eso lo convierte en una noticia que es muy interesante.
Y ahora ya, aquí pensando en voz alta, se lo puedo hacer, grabar los vídeos así. Creo que no me dejo nada por cubrir porque hemos hablado de la población 3, hemos hablado de por qué es importante este descubrimiento, de cómo va a ayudar el telescopio James Webb, va a poder determinar a qué población pertenece, si es una estrella individual o no, si es una estrella que forma parte de un sistema binario, y también sirve para dejar volar la imaginación. Me explico. Si esto se ha podido hacer con el telescopio Hubble, gracias a una lente gravitacional, eso también es verdad. Hay que decir que, por cierto, esta estrella va a poder seguir estudiándose durante los próximos años. Esa alineación que permite que la podamos ver de manera individual va a durar todavía unos años y por eso el telescopio James Webb va a poder ayudar. ¿Qué se podrá hacer con el telescopio James Webb con una lente gravitacional de este tipo a la hora de poder ver estrellas quizás incluso más lejanas? Si el telescopio Hubble, con la potencia que tiene, ha podido conseguir esto, el telescopio James Webb, que es más moderno y más potente, ¿qué podrá ver? No tengo la respuesta, pero en los próximos años puede que lo sepamos. Y desde luego va a ser muy interesante ver qué se publica respecto de Earendel en los próximos meses y años con las observaciones del telescopio James Webb, porque como sea una estrella de población 3, se va a escribir mucho y vamos a saber mucho sobre Earendel. De todos modos, llegado a este punto, ya debo de llevar 20 minutos de vídeo, una cosa así, lo voy a mirar. 12 en este, porque aquí lo he tenido que parar. A lo mejor en el vídeo no se va a notar, pero he tenido que hacer un corte. 12 en este, 13 en el anterior. O sea, va a ser unos 20 y pico minutos de vídeo, como el de la semana pasada. No me queda mucho más que añadir. Ya he ido colocando los recordatorios habituales en el resto del vídeo. Y lo único que me queda es, pues, deciros lo de siempre. Que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar ahí semana a semana. Voy a dejar la imagen esta aquí, que queda genial. Muchas gracias por vuestros comentarios. Y ya sabéis, me podéis encontrar en Twitch, me podéis encontrar en el podcast. Esta semana, por cierto, he hablado del programa Explorer de Estados Unidos, de cómo intentó reaccionar a esas primeras misiones de la Unión Soviética dentro de la serie de Exploradores de las Estrellas de iVoox para mecenas. Y no me queda mucho más que añadir, salvo lo que digo siempre. Si estáis viendo el vídeo en fin de semana, que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si lo estáis viendo entre semana, ánimos, pero que quede poco para el fin de semana. Muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por estar ahí semana a semana. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.